Bien, ya estamos en línea con el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quien es además el jefe de la bancada de los senadores de Renovación Nacional. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Mirna, y Andrés, entiendo que te está acompañando también. Sí, día, exactamente. Senador, quiero despejar al tiro el tema que conversábamos con nuestra periodista Paulina García para pasar justamente a lo que obviamente le importa a la mayoría de la gente, que es el tema del segundo retiro. Pero quiero saber lo siguiente, ¿cómo ve usted este proyecto de ley para adelantar las elecciones del presidente y del Congreso para abril? ¿Habría voto, diría usted, o no derechamente de su sector para algo así? Mire, yo creo que la mejor respuesta que le puedo dar respecto a eso es colgarme de una declaración del senador socialista Juan Pablo Letelier que hizo ayer, cuando le preguntaron sobre esto, y dijo: me arrepiento de haber votado por el senador Guillé. Con eso creo que refleja el ánimo de todas las personas que entienden que en democracia es una cuestión básica de la democracia respetar las reglas. Y por lo tanto, los países que entran en estas dinámicas de que por votos circunstanciales o mayorías circunstanciales empiezan a acortar periodos presidenciales, después puede ser periodos de alcaldes, puede ser periodos de diputados y senadores, entran en un camino absolutamente nefasto. Así que yo diría que si eso llegara a pasar al Senado, cosa que no creo, el rechazo sería prácticamente unánime, si no es completamente unánime. Senador, solo para poner en contexto, naturalmente, yo lo decía hace algunos segundos, digamos, ¿no? Tenemos una realidad que es distinta, por supuesto, al resto de los países, pero pensemos solamente lo que ha pasado en Perú, que es justamente el Congreso institucionalmente el que decide sacar al presidente Vizcarra, o lo que pasa en otras latitudes, como Europa, donde muchas veces primeros ministros no terminan sus periodos, precisamente por crisis constitucionales o institucionales. La pregunta ¿es algo tan difícil para nosotros, o sea, es algo tan impensable que podría desestabilizar nuestra democracia? Lo que pasa es que hay que distinguir, Mirna, en países como Perú, ¿ya?, que son países presidencialistas, vamos a decir, con un régimen político parecido al chileno, lo que ha ocurrido es lo que sería más o menos similar a una acusación constitucional en contra del presidente. Eso es lo que pasó en Perú, y ha pasado lamentablemente más seguido de la cuenta. En Chile uno puede acusar al presidente de la República, puede. Necesita, sí, que se apruebe una acusación con 2/3 de los senadores para que eso prospere. Por lo tanto, tiene que haber alguna situación increíblemente grave para que una cosa así llegue a ocurrir. Lo que pasa es que en Perú hay tal dispersión de partidos, de hecho en Perú prácticamente no hay ningún partido de orden nacional, son todos regionales, cada uno obedece a propósitos muy distintos, que finalmente cuesta mucho dar gobernabilidad, y se empiezan a enojar entre ellos y empiezan a generar estas vacancias. Y es muy distinto eso a lo que ocurre en varios de los regímenes europeos, que son regímenes parlamentarios. Y eso marca una diferencia total. ¿Por qué? Porque en países como Alemania, como España, como Inglaterra, la gente no vota directamente por el primer ministro, sino que vota por parlamentarios, y son los parlamentarios los que hacen una mayoría determinada dentro del Congreso, y ellos eligen al primer ministro. Entonces, ellos tienen un sistema de funcionamiento distinto. Lo que no cambia es la duración de los parlamentarios, pero ellos siempre tienen la libertad, y es súper interesante para todos nuestros auditores, tienen la libertad de que si algún primer ministro dejó de tener la confianza de la mayoría del Parlamento, hacen lo que se llaman votos de confianza, y dicen: mire, fulano de tal o fulana de tal ya no goza de la confianza del Congreso, y por lo tanto otro parlamentario, porque no es que venga alguien de la calle, sino que otro parlamentario es el que lo reemplaza. Pero son regímenes completamente distintos al chileno, así que sirve esta respuesta para aclarar el punto, quizás. Estamos conversando con el jefe de bancada de los senadores de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Desde ese punto de vista, senador, pensando en el 10%, los últimos anuncios del ingreso familiar de emergencia, ¿se dan vuelta algunos votos? Vimos anoche al ministro de Hacienda acompañado nada menos del senador Juan Castro, el senador Chaguán. ¿Está cambiando la mirada? ¿Ya no están tan enojados con el ministro Briones? No, acá yo no creo que hayan enojos. Lo que pasa es que
Mira, a mí me gusta poner esta cosa en contexto. El gobierno, ¿qué hizo, qué buscaba en el fondo al presentar este proyecto de ley del 10%? Buscaba básicamente dos cosas. Uno, volver a generar las condiciones para legislar dentro de lo que es la institucionalidad. Toda esta manera que se está empezando a poner de moda de hacer reformas transitorias a la Constitución para legislar de 10%, para legislar de acortamiento de periodos presidenciales. Otros querían legislar sobre no pago de patentes. En fin, es voy a ocupar una expresión médica, pero es una especie de cáncer de la institucionalidad. La Constitución no es para eso. Yo sé que esto es un poco jurídico, pero créanme que es absolutamente clave en la manera en que los países deben funcionar. Si no respetamos lo que son los propósitos, los orígenes y los objetivos de lo que es una constitución, de lo que es una ley, de lo que es un quórum, la verdad es que empezamos a transitar por el camino de la arbitrariedad y eso no le hace bien a nadie. Entonces no van a apoyar el proyecto de la diputada Gil y sí el del gobierno. Entonces, vuelvo a reiterar, lo que se buscaba era, uno, generar las condiciones para que el gobierno fuera al Tribunal Constitucional respecto de la reforma constitucional, cosa que está en camino, se deberá declarar la admisibilidad, no sé si hoy día, y tendrá un plazo de 2 o 3 semanas para ver si fallarse, cosa de que el Tribunal Constitucional vuelva a aclarar qué cosa o cómo corresponde usar reformas constitucionales. Y en segundo lugar, y esto por un realismo político, ustedes saben que, y yo me encuentro dentro de ellos, si bien existen muchas dudas respecto de si es estrictamente bueno retirar fondos de pensiones para los propósitos que se están usando ahora, bueno, el realismo político nos hizo decir, ok, vamos con una reforma, pero al menos pongámosle alguna orilla muy, muy básicas. No se aprobaron todas, pero la que sí, la más básica de todas, que era, oye, que la más alta renta del país al menos paguen esta vez el impuesto del retiro, que correspondería al retiro acumulada a sus rentas en el año, nos pareció un avance sustantivo. Sí, senador Galilea, conversamos a esta hora con el senador Rodrigo Galilea, jefe de bancada de senadores de Renovación Nacional. Vamos a lo concreto, porque aquí el tema es que se le prometió, más o menos, algunos, a la gente que iba a poder sacar su dinero, ¿no?, en diciembre. Estamos hablando que aquí hay dos proyectos que se más o menos homologan, pero paralelamente, ¿no es cierto?, está este requerimiento que hizo el gobierno ante el Tribunal Constitucional. Para no enredar las cosas, a ver, senador, vamos a lo concreto. De los dos proyectos presentados, algunos dicen que ya son casi gemelos o mellizos, y que lo único que estaría, digamos, siendo distinto del proyecto del gobierno con respecto al proyecto de la diputada Pamela Giles, tiene que ver con quiénes van a pagar impuestos. Pero en lo sustancial, ¿estamos de acuerdo que será un retiro universal? Es decir, todos pueden retirar. Otro, que la devolución no es obligatoria, es decir, es voluntaria. Sí, una cosita. Si bien son, tal como lo dice tú misma, son muy parecidos, las diferencias son básicamente dos. El pago del impuesto para las personas que caigan dentro de esos tramos del impuesto global complementario. Y dos, si bien el proyecto del gobierno no es enteramente universal, ¿ya? Los únicos limitados, los que no van a poder usar esta posibilidad de retiro, son las más altas rentas del Estado. ¿Y ustedes están de acuerdo con aquello? Es decir, ¿van a dar sus votos para eso? Ayer en la comisión, por lo menos, fue, creo, si no recuerdo mal, fue unánime que las altas rentas del Estado, es decir, presidentes, ministros, senadores, diputados, subsecretarios y creo que intendentes, gobernadores, van a estar excluidos de esta posibilidad. Pero el reintegro obligatorio, que era la propuesta original del proyecto del gobierno, sí. Yo tengo entendido que Chile Vamos no iba a transar en esa negociación. ¿Ahora sí transaría? No, el reintegro se cayó en la comisión. Perfecto. ¿Ya? O sea, por lo tanto, no va a ser votado. Yo era partidario, yo de hecho había hecho una indicación en ese sentido, porque aquí no hay que minimizar, Mirna y Andrés, el efecto de esto en los fondos de pensiones. Entonces, a mí me parecía que
personalmente estoy hablando, de que si estábamos haciendo algo excepcional, de dar la posibilidad de liquidez a familias que lo estaban pasando mal, a su vez sigue siendo igual de importante el tener plata juntada para la vejez. Y por lo tanto que después, en vez de cotizar, yo proponía, en vez de un 10%, que es lo obligatorio hoy, cotizar cuando uno tuviera pega un 10,5%. Y de ahí empezar, sin que fuera nada de gravoso, casi sin darse cuenta, empezar a reponer los fondos de la AFP, de pensiones, perdón. Pero finalmente eso no tuvo agua en la piscina, así que el proyecto no va con eso a la sala, y por lo tanto las únicas diferencias van a ser en definitiva el pago del impuesto para los que corresponda y que están excluidos las altas rentas de los funcionarios públicos para esta posibilidad. ¿Y eso qué significa, senador, en la práctica para que le digamos a la gente? ¿Va a haber retiro en diciembre si consideramos que el Tribunal Constitucional tiene que ver el otro punto que es la presentación del gobierno del requerimiento? No, lo que pasa es que el proyecto de reforma constitucional, el que tú llamas de Pamela Giles, pero no sé por qué al Senado siempre va el diputado Karim Bianchi, que dice ser él el autor. Es que eso así parece, que él fue como el gestor. Exacto. Claro, sea quien haya sido. Ese proyecto yo creo que no va a caminar porque tiene, a juicio mío y de buena parte de los senadores, creemos que es completamente inconstitucional. Entonces, lo que corresponde es avanzar rápido con el proyecto de ley que presentó el gobierno, que está listo para ser votado. Vamos a ver, tenemos comité de senadores ahora a las 9 de la mañana, así que esperamos que se ponga en tabla muy rápido, ojalá hoy día mismo, que se vaya a la Cámara, cosa que también hubiera tenido que hacer la reforma constitucional, y ahí ser, ojalá, promulgado cuanto antes. Y los plazos, ¿cómo quedaron finalmente? Que creo que también fue prácticamente unánime. La primera mitad a más tardar dentro de 15 días, y la segunda mitad a los 15 días siguientes a más tardar. Es decir, deberá estar todo pagado dentro de, o sea, la primera mitad claramente dentro de antes de Navidad, pongámoslo así, y quizás quede algo por pagar en la segunda, un poquito pasado Navidad. Bien, pues queremos agradecer al senador Rodrigo Galilea, jefe de bancada de los senadores de Renovación Nacional, por este contacto con ADN hoy. Bueno, muchas gracias a Mirna y Andrés, que tengan un muy buen día. Buen día.